Hola gente, bienvenidos a una nueva reacción. El video que tengo el día de hoy para reaccionar es FuZZZ99, el TikToker histriónico que manchó la comunidad LGBT. El video es de Evapedia. Recuerden que el link del video original sin mi reacción se los dejo en la descripción. Denle like al video, suscríbanse. En la cajita de comentarios pues ahí está disponible para que pongan lo que ustedes quieran. Entonces, comencemos. Si pasáis suficiente tiempo en TikTok, tanto como yo, ya que mi registro de horas a la semana de cuánto tiempo utilizo TikTok es bastante alto, es probable que os hayáis asustado por culpa de este creador. Stupid things I've done to a present girl, part 2. La neta ni en su casa lo topan. En la vida lo he visto. No me considero un consumidor crónico de TikTok, pero sí lo suficiente, o por lo menos conozco a gente que sí lo es, y por lo menos no lo conozco. Como la mujer de buena pasta. Yo no la conocía, pero pues mi pareja sí. Entonces me dice, ay, te falta internet crónico. This one time, I was talking to a girl. She was pretty cute. Un TikToker el cual su contenido se centra en gritar directamente a tu alma sobre los derechos de las identidades de las personas LGBT. Para muchos es el epítome del contenido insoportable, pero Sí, eso de que se te acerque y le haga. O sea, por favor, dame mi espacio personal, lo necesito. detrás de todos los gritos y los colores hay una historia mucho más oscura. Una historia de fronteras profesionales destruidas, pérdida de empleo y el rechazo absoluto de la misma comunidad que decidía proteger. Fuck, imagínate que tu propia comunidad te tire hate. Hoy vamos a estar hablando de una historia de adicción al algoritmo de TikTok, como un educador sobre el contenido LGBT, los pronombres, las identidades de género, etc. Why do I call myself gay if my pronouns are he, they, and I'm dating a girl? Well, much less. No, amigo, no era de a fuerzas hacerlo tan largo. Your pronouns don't equal your gender. I can say that louder for y'all in the back if you want me to, too. Amigo, estoy viendo un TikTok. Le puedo subir el volumen si no te escuché bien. Por favor, deja de gritarme. You can identify as any gender you want and use whatever pronouns make you feel most comfortable. Meaning you ¿Saben cuál es mi problema con él? O sea, ni siquiera lo topo, pero ya con los pocos minuto y medio que hemos visto del video, ya estoy harto. No sé si es la hora, no sé si es que estoy cansado o qué, pero lo miro y digo, no hay necesidad. ¿Por qué estoy viendo esto? can identify as a male, but use she, her pronouns if that's what you like. I identify as just me. Whatever that is. I'm just me, baby. And I like to use gay as an umbrella term, like how queer people use queer for themselves. Because that's what feels right to me. Duh. Se acabó convirtiendo en el O sea, como tal no tiene problema que te explique, que te enseñe y todo ese show. Bien. Pero esa exageración, o sea, parece una parodia de un ser vivo. Siento que Disney se queda corto de lo alucinante que actúa esta persona. el peor enemigo de su propia causa. Así que si queréis saber más de este creador de contenido, quedaros aquí para descubrirlo. Actualmente este creador de contenido se refiere a sí mismo con el nombre Mac, así que voy a estar refiriéndome tanto a él como Mac con su nombre de TikTok, que es Fox, para dejarlo claro, ya que ha tenido varios nombres a lo largo de toda su historia, sobre todo cuando ha cambiado su identidad de género, así que bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Fox hoy tiene 30 años, lo que significa que cuando todo comenzó en el año 2020 tenía 24. Futs 999 nació de manera casi infantil, una marca de pequeños juguetes llamado Foxball, un nombre que más tarde usaría para bautizar a su masa de seguidores, intentando vender la idea de que eran una familia unida. Futs se identificaba originalmente como género fluido. En abril de 2025 anunció que era transmasculino y no binario, utilizando los pronombres he, they o él, ellos. A lo largo de su carrera se ha definido también como omnisexual, queer y demiboy. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es omnisexual?
aunque también actualmente se define a sí mismo como femboy o otras etiquetas que, bueno, os dejaré un vídeo con todas las etiquetas que tiene. En el papel, su contenido parecía tener una base noble: explicar el espectro de la sexualidad, enseñar historia queer y hablar sobre banderas de orgullo. Este debería haber sido un espacio valioso para toda la comunidad de personas LGBT, que tristemente no suelen tener mucha representación de calidad en redes sociales. Pero aquí es donde la teoría choca con la dolorosa realidad de la retención de audiencia de los algoritmos de plataformas como TikTok. Foods no educa. Food monta una performance agresiva, ruidosa y profundamente incómoda. Cada uno de sus vídeos es un asalto visual. Pisotones que sacuden la... Bueno, no estoy de acuerdo con lo de que no informa. Por lo menos el video que enseñó, yo sentí que algo explicaba. No entendí qué era, pero algo explicaba. cámara. Happy International Lesbian Day! Whether you're a lesbian, a non-binary lesbian, an agender lesbian, a trans-masc lesbian, any kind of identity, and lesbian. Las manos en el aire como si estuviera en un concierto de rock y una aproximación tan exagerada a la cámara que puedes contar el sudor de su frente. Modula su voz hasta Puedes ver hasta los poros y eso causa mucho conflicto. registros agudos, imitando los gestos de presentadores de televisión infantil para niños de 4 años, el estilo de Blue Clues o Blippi. No es una persona graciosa, de hecho para muchos es bastante perturbador. Muchas personas en TikTok lo han llegado a definir como el estereotipo de una persona que piensa que por gritar está siendo divertida o wholesome. Y lo peor de todo es que todo este ruido que generaban sus vídeos sepultó por completo el mensaje importante que este intentaba dar. ¿Saben un grito que me relaja? El de "oh". Es un grito que yo suelo hacer mucho. La gente que me conoce se los podrá confirmar. Pero es que es tan relajante y tiene una clave. O sea, no cualquiera puede decir "oh". Es como una curva donde va subiendo el sonido hasta liberar todo lo que tienes dentro. Es más, ya me relajé solamente de hacer el "oh". No me acuerdo dónde lo escuché, pero desde entonces ya no lo solté. Pero para entender el origen de este personaje hay que mirar su espacio. Toda esta energía frenética, todos estos gritos diarios que se prolongan por 6 años se filmaron desde el mismo lugar, el dormitorio de su infancia en la casa de sus padres en Massachusetts. Una habitación rodeada de pósters de arcoiris y escritorios desordenados llenos de maquillaje y tintes para el cabello. Imagina ser un adulto funcional y tener que escuchar a tu hijo gritarle a un teléfono desde su cuarto de la infancia día tras día. Todo para alimentar un bucle de contenido vacío. Porque cuando analizas su canal te das cuenta de que Foods se quedó sin ideas en 2021. Ha explicado lo que significa ser omnisexual al menos 20 veces. Ha reciclado la diferencia entre pansexual y bisexual tantas veces que la audiencia empezó a contarlas. Ahí el problema ya no cae en el contenido, cae en la persona. Porque tú, como creador, es importante que conozcas y te adaptes al nuevo contenido. O sea, bien luego podría hablar de que, pasó esto. O luego reaccionar a un video. Como lo que yo estoy haciendo, ¿no? Reacciona a un video donde hay algún acto homofóbico, o donde hay algo, pues, que no esté bien, o que se haya resuelto de una buena forma. Como, no sé, un ataque de ansiedad. Siento que da la vibra totalmente de que en cualquier momento le da un ataque de ansiedad ahí. Su contenido se convirtió en una parodia de sí mismo. Documentaba sus cortes de pelo temáticos llamándolo aventuras de géneros, o también conocido como sus famosos spooky haircuts, que también, para que lo entendéis por si no sabéis inglés, spooky es como uy, qué asustadizo, me voy a cortar el pelo, cosas así. O también los jolly haircuts para Navidad, que obviamente pues jolly es de Navidad, es como una cosa navideña que tienen allí, ¿no? Como si su vida fuese un reality show que nadie pidió ver. También lo interesante es que aunque sí que tengan sentido estos vídeos, ya que en muchos de estos vídeos se la pasa hablando de cómo sufría disforia corporal por tener el pelo más largo, ya que no se sentía identificado con su género asignado al nacer, que sería el femenino, y el tener el pelo un poco más largo de lo normal le hacía sentirse mal. Lo explicaba de tal forma que mucha gente lo veía como si fuese bastante ridículo o bastante pesado. Sobre todo lo importante es que caía sobre todo mucho de los estereotipos que se tienen para las personas gays o incluso lo que se considera un adulto Disney. Lo de adulto Disney, no sé. Ahí sí no sé. Pero, pues eso ya depende mucho de la gente y con su educación y como que la percepción que tiene. O sea, cuando hablamos sobre los géneros,
lo adecuado es respetar todo tipo de género y también, pues, entender a las personas. La gente cae en estereotipos porque vivimos rodeados de estereotipos. Entonces, aunque no quiera o que no lo haga con intención, hay cosas que están en la raíz y que esa raíz son esos estereotipos que no se abandona de la persona. ¿Podría? No sé. Apenas un psicólogo sabría explicar mejor. Yo la verdad desconozco mucho del tema. Tuve una materia que hablaba de algo así, sexualidad, pero pues tampoco nos ahondamos mucho en eso. Entonces, pues quién sabe. Y que bueno, luego vamos a ampliar un poco en esto más. Lo interesante de todo es que mientras hacía estos vídeos utilizaba su base de seguidores para solicitar donaciones de dinero a través de aplicaciones como Venmo o Cash App, monetizando una supuesta comunidad que estaba a punto de desmoronarse. Pero el verdadero problema de Fuzz no era solo el ser ruidoso o el creer que estar siendo ruidoso es de cierta forma divertido o wholesome, como os he dicho antes. El problema era cómo este utilizaba su identidad como un escudo y como arma de segregación. Bajo la bandera de inclusión, Fuzz comenzó a mostrar una hostilidad abierta y discriminatoria hacia las personas heterosexuales y cisgénero. Y es lo peor que puedes hacer. En septiembre de 2022 publicó un vídeo que le hizo recibir una cancelación bastante fuerte. En este vídeo narraba cómo este sentía asco por las personas heterosexuales. Hablaba sobre que quien realmente en su sano juicio quisiese ser un heterosexual. And I'm grateful that I pass as a guy most of the time out in public. And at like a quick glance, me and her look like we could pass as a straight couple. It's like blah, because like nobody wants to be straight. Les juro que yo sí soy heterosexual y a mí sí me gusta ser heterosexual. O sea, no comparto la idea. But I hate that I have this little worry in the back of my head, and I On the back of my mind. can't fully let my guard down when I'm out with her in public. I gotta be ready to protect my girl from any hateful people. Yeah! En otros vídeos redoblaba la apuesta, afirmando que el odio generalizado hacia las personas heterosexuales y cisgénero estaba completamente justificado por la historia de violencia que habría sufrido la comunidad. Y aunque de cierta forma sí que es cierto que la comunidad LGBT ha recibido muchísimo odio durante bastante tiempo, y si sois parte de este colectivo lo sabréis, el problema es que este empezó a utilizar el ser un espacio seguro para cualquier persona para meterse con las personas que no seguían sus estándares. Además, cuando el público lo confrontó por sus discursos polarizantes, su respuesta no fue la de educar o ser un espacio wholesome como este vendía. Fue una declaración de exclusión absoluta. La cosa bastante graciosa de toda esta situación es que si tú eres un profesor, no puedes pretender tener una aula abierta si pones un cartel en la puerta que prohíbe la entrada a ciertos estudiantes, y esto también va con doble sentido que ahora os explicaré. O lo que es lo mismo, no puedes vender la idea de ser un espacio seguro para todo el mundo menos para las personas heterosexuales, por mucho odio que hayan hecho a esta comunidad, sobre todo porque hay mucha gente que verdaderamente lo único que quiere hacer es apoyar el movimiento. Y es aquí donde ocurre un giro para la historia de Fuzz, y que este nunca quiso admitir. El mayor rechazo que recibió no provino de los sectores conservadores o de las personas heterosexuales, de hecho provino de la propia comunidad LGBT, ya que de cierta forma el promover el que la gente LGBT odia a los heterosexuales y quieren acabar con ellos es repetir una y otra vez un estereotipo que estos conservadores ya tienen. Siento que me van a colgar por lo que voy a decir, pero me da las mismas vibras que las mujeres que luego dicen ojalá los hombres se extingan, pero que no lo dicen irónicamente, de que realmente lo han pensado y dicen el mundo estaría mejor sin hombres. Ese grupo en específico, ese nicho, ese grupillo así de que de 5 personas, pues ese mismo. Entonces, de acuerdo con los gays de juzgar a esta persona, acá no, así de que júzguelo. No, o sea, que alguien le explique, por favor. Así como él trata de explicarle a la gente, que una persona gay le explique por qué no debe comportarse de ese modo, a pesar de todos los eventos sucedidos con anterioridad de odio por parte de la gente heterosexual. No hay que repetir los ciclos, hay que avanzar y hay que resolver. Lo que de hecho el promover este tipo de estereotipos estaba haciendo mucho más daño a la comunidad LGBT de lo que este chico quiere admitir. Al final, este empezó a hacer bastante más daño que de lo que estaba ayudando. En octubre de 2022, usuarios de la comunidad publicaron clips suyos con descripciones demoledoras. Creadores queers expresaron públicamente su profunda vergüenza hacia este chico. Y muchos os estáis preguntando ¿por qué ocurrió esto? Y la respuesta es bastante simple. Porque al reducir el activismo a un espectáculo histriónico, errático e infantil, Fuzz estaba validando
consolidando de forma caricaturesca todos los estereotipos negativos que la comunidad llevaba décadas intentando derribar. Se convirtió en el meme perfecto para los discursos de odio. De hecho, muchas personas empezaron a utilizarle para meterse con las personas LGBT. Como digo, estaba haciendo más daño que estaba ayudando. Ya no era una persona que simplemente educaba, sino que realmente estaba demostrando que sí que eran reales todos esos estereotipos que durante años las personas del movimiento LGBT intentaron destruir. A mí me dicen algo así y me derrumbo. No podría. Me costaría mucho de que tratar de construir algo y que al final me digan, ¿sabes qué? Todo estaba bien hasta que llegaste tú y lo arruinaste. Pero para entender el colapso de su carrera debemos salir de internet y entrar en su vida laboral, porque entre 2021 y principios de 2023, mientras sus vídeos acumulaban millones de visitas, Foods tenía un trabajo real. Era profesor sustituto en las escuelas públicas de Worcester, Massachusetts, una zona que en ese momento estaba desesperada por cubrir puestos educativos. Y esto se debe principalmente porque en Estados Unidos hay una especie de shortage que le llaman, o bueno, que faltan profesores porque muchos de ellos están yendo de las aulas a trabajar a otros sitios porque dicen que los alumnos son horribles por el sistema educativo que tienen ahí. También se quejan obviamente del sistema educativo que tienen, también de los padres y bueno, un conjunto de cosas que hace que muchos profesores estén yendo de sus trabajos y a lo mejor estén trabajando en otra cosa. Por lo que obviamente en muchas de estas escuelas están buscando profesores. También trabajaba en los veranos como consejero en campamentos juveniles para menores de entre 12 y 18 años. Y aquí es donde las líneas profesionales comenzaron a borrarse de forma bastante alarmante. La mayoría de los docentes mantienen su vida privada y profesional separadas. No comparten historias ¿Es un chico que se siente mujer? Ay, soné bien ignorante, pero todo el tiempo pensé que era una mujer. O sea, sí le vi el bigotillo en una, pero dije, nah, pues bigote de mujer. Hay veces que pasa. Nunca le digan a una mujer que tiene bigote, por más chistoso que se mire. Está padrísimo el bigote de mujer. O sea, verlo y reírte por dentro, pero pues decirlo, no creo que se la pasen tan padre cuando les dices. específicas de sus alumnos en redes sociales, y menos si se ven estos alumnos aunque estén censurados. Ya me entiende por dónde vamos. Foods hizo todo lo contrario. Empezó a publicar vídeos en TikTok refiriéndose a sus alumnos de forma extrañamente posesiva, utilizando repetidamente frases como mis niños gays. I had a bunch of my gay kids that I had last. Estudiantes Nah, dime que es humor, por favor. descubrieron su cuenta. Los alumnos de primer año escribían su nombre de usuario en las pizarras del aula. Foods permitía que los estudiantes de un club de arte le pintaran la cara y luego subía las imágenes a internet para construir incluso muchas. También cuando estos estudiantes descubrían sus cuentas, fomentaba que se metiese en sus redes, una cosa muy importante a tener en cuenta un poco más a futuro en la historia. Incluso llegó a publicar un vídeo detallando una conversación privada que tuvo con un menor en un campamento de verano sobre su identidad de género. Aunque la conversación fue presentada con calidez, Foods cometió una falta gravísima: vulnerar la privacidad y la confianza de un menor para convertir su historia en contenido para TikTok. No, son cosas que no ocupas contar. Hay cierto punto en lo que uno cuenta en redes que tiene que saber limitar. Yo no sé limitarlo, por eso me da miedo hablar en la cámara. Pero eso ya es ajeno. O sea, de ti cuenta lo que tú quieras, lo que sientas, lo que vivas. Pero no puedes contar sobre un niño. Paralelamente, publicaba vídeos donde hablaba abiertamente sobre dinámicas de pareja adultas y conceptos íntimos, sin establecer jamás filtros demográficos claros en su canal. Específicamente, tienes a niños viendo contenido infantil en su página, ya que hace vídeos bastante wholesomes y contenido del estilo. Y al vídeo siguiente, el mismo profesor hablaba de sexualidad adulta y términos que personas jóvenes a las que él estaba dando clase, que tenían 12 años, no deberían de estar viendo. El desastre era evidente. Y aquí también quiero dejar una cosa clara, porque obviamente no es un problema el que un profesor dé clase de sexualidad, pero es que estamos hablando de que él no solo educaba sobre los términos o cosas del estilo, sino que también hablaba explícitamente de cosas sualses que esos niños con esa corta edad no deberían de saber. Un punto muy válido sobre la crítica o el comentario de esta persona
Así que, como digo, no es un problema que las personas jóvenes se empiecen a informar sobre cultura queer o LGBT, pero sí que era un problema el que estuviesen expuestos a cosas explícitas siendo tan jóvenes. En 2022, la mezcla de su estilo infantil con su trabajo con menores desató acusaciones sumamente graves en internet que sugerían contactos inapropiados con personas menores de edad. Y aquí es fundamental aclarar que hay un poco de problemática aquí con estas acusaciones, ya que realmente nunca ha sido todo totalmente probado y no hay muchas pruebas sobre este caso más allá de las acusaciones como 50-50. Sí o no, no se sabe. Así, en resumen. tal. Sin embargo, el daño reputacional fue devastador debido al contenido que él mismo había construido. Ante la tormenta, Fuchs desapareció durante meses, cerró los comentarios y se mantuvo en silencio, lo que provocó que el público asumiera su culpabilidad, ya que obviamente si todo esto era mentira, ¿por qué no salir a aclararlo? O por lo menos salir a decir algo al respecto que vas a denunciar por difamación o lo que sea. Ahí estoy en contra. La mejor forma de evitar esas cosas, según el internet, es no hagas nada. Sigue tu vida normal. O sea, sigue subiendo contenido. Haz como si eso nunca hubiera pasado. Simplemente hubo silencio. Finalmente, a finales de 2022 o principios de 2023, el distrito escolar lo despidió. Un año después, Fuchs subió un vídeo de 20 minutos que realmente está lleno totalmente de mentiras. Paradójicamente, este vídeo estaba titulado "La verdad, un hater me hizo perder mi trabajo". I was recently hate crimed for being queer, and as a result of me being hate crimed for being queer, it ultimately led to me being fired from my job as a high school substitute teacher. Pero primero vamos a ver qué era la versión que Fuchs intentó vender al público. En este vídeo su versión era que un detractor de internet que lo odiaba había buscado vídeos antiguos suyos del año 2020, de una época previa a ser docente, y los había enviado al Departamento de Recursos Humanos de la escuela el 2 de noviembre de 2023. In September of last year, I was called into HR's office for 1, being reported by the haters, and 2, apparently the freshmen were writing my username on whiteboards, and the school wanted to make sure I wasn't self-promoting my brand, which I wasn't. The freshmen had a very hard time adjusting to the fact I worked at that school and freaked out on the daily because I worked at school. Ella, no sé. Ya, cosillas ahí. And all the other kids at school hated the freshmen and would be like, "You guys are stupid. Why are you freaking out? It is just mall. Chill out." Jeez, bro. Freaking freshmen. It was then during this meeting, though, I explained that I was internet famous and that I make LGBTQ educational content on the internet, and that I was targeted towards the end of summer, and that our very own town's manager was aware I was being harassed, as well as the local police department being informed and then later involved. At the end of the meeting, my manager said, word for word, and I never forgot this: "I don't care if you swear like a sailor or post whatever you want to post. It is your social media and you can do whatever you want to do with it." Hearing those words and knowing that the school supported me and was going to have my back through that mess motivated me to keep creating and to keep going, and made me believe that the haters couldn't take my job away from me. Pero obviamente esto es contrario a lo que realmente había pasado. Ok. A ver, pues, ¿cuál es la verdadera versión? La investigación oficial y las filtraciones de las reuniones de recursos humanos contaban una historia totalmente distinta. La escuela ya le había llamado la atención formalmente en septiembre de 2022, un año antes. La dirección del centro le advirtió explícitamente: "Lo que publicas en internet representa a la institución". Además de que, como digo, una cosa bastante problemática era que este contaba abiertamente problemas de sus alumnos adolescentes en los vídeos. A ver, a mí me causa conflicto algo. ¿En qué parte está la libertad de expresión de uno y en qué parte te afecta en tu trabajo? O sea, ¿dónde está la línea que corta? Porque puede haber gente muy polémica que dice muchas cosas que de plano dices, ¿qué clase de persona es esta? Pero que a la hora de hacer su trabajo sea el mejor o de los mejores, o sepa hacerlo muy bien, trabajar en equipo, que sea eficaz. Cosa rara, pero posible.
Entonces, ¿hasta qué punto te afecta? Lo que sí está pasado de lanza y definitivamente no se acepta es lo de que exponga al internet las cosas que le comentan los estudiantes en privado y luego sobre todo temas tan delicados como su identidad. Porque obviamente los padres que viesen esos vídeos donde estaba este señor contando los problemas de sus hijos no les iba a gustar. Además de que muchos vídeos no es que se viesen los niños, pero como digo, contaban sus intimidades o cosas que pues a lo mejor no tendrías que contar si eres profesor. Imagínate ser el papá y enterarte de algo que hizo tu hijo por medio del TikTok de uno de sus profesores. No lo despidieron por su orientación sexual o su identidad como tal. Lo despidieron por violaciones continuas a los códigos de conducta, problemas de límites con los estudiantes y por utilizar su posición en las aulas para hacer crecer su plataforma de influencer. Los vídeos antiguos del hater fueron simplemente la gota que colmó el vaso de un expediente disciplinario que llevaba un año llenándose. Al utilizar y victimizarse con su identidad para evadir su responsabilidad laboral, Fuchs terminó por alejar a los últimos miembros de la comunidad LGBT que lo defendían, porque utilizar una discriminación que viven diariamente miles y miles de personas que lo sufren, que han sido agredidas en las calles o que incluso han perdido sus vidas, como una excusa de por qué te han despedido de tu trabajo, que realmente no es que te hayan despedido por eso, sino que te han despedido por hacer cosas que no deberías de estar haciendo, debilita la credibilidad de quienes sí la sufren de verdad. Obviamente, como digo, es que hay personas que literalmente han perdido la vida y tú estás utilizando una lucha de cientos de años solo para explicar que te han echado de tu trabajo porque no sabías comportarte y porque estabas exponiendo a niños en tus redes sociales. Es que bastante fuerte. Cuando la presión se volvía insostenible, el personaje cambiaba radicalmente. Y aquí es donde empieza todo el arco de su declive y la victimización constante que este empezó a llevar en redes sociales. Y es que cuando la presión se volvió insostenible por todas las cosas que este había hecho, el personaje cambió radicalmente. Los pisotones cesaban. Fuchs recorría entonces a los llamados vídeos de llanto o crying videos, básicamente se la pasaba llorando. Son de esos videos donde, creo que son de esos videos donde la gente se pone a llorar como que para tratar de dar pena y que la gente empatice con ellos y les crean todo. Y para que lo entendáis os voy a explicar un poco más a fondo, aunque bueno, creo que con el término ya se entiende. Bueno, vamos a ver, sí. Este hacía actualizaciones sobre sus situaciones con una alta carga emocional sobre crisis de salud mental, diciendo lo mal que se sentía y el peso del odio en internet, sobre todo cómo le estaba afectando. Incluso tiene un vídeo donde explica por qué había quitado los comentarios de los vídeos, aunque también este vídeo es interesante y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que os tenéis que quedar con toda esta parte es que este utilizaba una táctica clásica para transformar al espectador crítico en un simpatizante, para quitarse las críticas de encima y utilizando obviamente el llanto y la victimización. Además, es que este empezó a responder otra vez al tema de por qué le habían echado de su trabajo y de todo el odio que le estaba llegando, explicando que su contenido que hacía en TikTok no era contenido para personas menores de edad, sino que era contenido para adultos y que no era su culpa que personas menores que no deberían de estar en la plataforma llegasen a acceder a ese contenido. Te la aceptaría, me tragaría esa excusa si no le hicieras promoción. Como os he explicado al principio, una cosa muy interesante es que este daba clases a personas de 12 años y gente en colegios. Y como os he dicho, este fomentaba que estos los buscasen en redes sociales. Y obviamente sí que es verdad que no deberían de estar estas personas en redes sociales porque incluso la plataforma no lo permite. Pero bueno, aquí no nos vamos a hacer un poco las personas que cuando teníamos 9 años no estábamos en internet aunque las redes sociales no lo permitiesen. ¿Cuánto es la edad mínima para tener TikTok? Si no mal me acuerdo, creo que era 12+1. TikTok, edad mínima. Sí, 12+1. Es que yo me acuerdo haber querido hacer un video. Hice un video hablando de libros en TikTok. No sobre el BookTok, sino más bien sobre gente que publicaba cuentos. Entonces, a la hora decía, mira, esta es una buena opción. O sea, buscar cuentos en TikTok. Pero, pues que los hijos no deben estar ahí si son menos de 13. Creo que algo así hice. Lo interesante ya no es solo eso de que a lo mejor un chaval joven llegase a sus redes sociales sin el permiso de sus padres, sino que, como digo, este fomentaba que los niños se metiesen en sus redes sociales. Que obviamente en el primer caso, que sería que un niño llegase a él en redes sociales, sería también culpa de los padres, pero en este caso cuando él fomentaba y les decía a sus propios alumnos que se metiesen a buscarlo, ahí no estamos hablando del mismo grado de responsabilidad, ¿no? Me imagino. En una cuestión, tras verse obligado a admitir que la policía acudió a su casa debido a un altercado con un detractor, publicó un vídeo
vídeo anunciando que se retiraría de TikTok por consejo policial, sugiriendo que podría ser por una semana, un mes o para siempre. Pero regresó mucho antes de lo previsto. Cuando sus seguidores le preguntaron por qué había bloqueado las interacciones, su respuesta intentó reflejar una falsa posición de poder. Este dijo que tenía un plan y que estaba luchando con la policía para atacar a estos haters. Hi. Why did you turn your comments off? Well... Ay, no, qué incómodo, por favor, ya detente. Glad you asked. So first, I would like to say that no, it is not Sonó como el Pau. because I got too much hate and couldn't handle it. I promise, I am okay. But I do appreciate all of the people that sent me kind words and lovely DMs because it means more to me than y'all will ever know. And I truly love y'all, like, so much, like, for real. But I turned comments off because there's a bigger plan already in motion, baby, that only I know about. So stay Siento que es un video muy necesario. Top videos innecesarios que he visto en la vida. tuned, baby. Pero lo interesante es que se lo había inventado todo. No había ningún plan. Era solo una estrategia para aparentar control sobre una situación que lo sobrepasaba por completo. Puede ser que ese fuera su plan. No decir nada, no hacer nada y que las cosas sigan. Cuando su cuenta fue finalmente suspendida por la plataforma, alegó en Instagram que se trataba de una conspiración de denuncias masivas organizadas por homófobos, admitiendo en la misma publicación que la red social nunca le había dado un motivo real para el cierre. O sea, dijo que le habían reportado a los homófobos, pero luego no tenía ningún motivo por el que le habían cerrado la cuenta, pero igualmente dijo que era culpa de los homófobos. Claro, ¿por qué no? Para el victimismo de Fudge, él nunca se equivoca, nunca tiene la culpa y nunca es responsable de sus consecuencias. Pero una cosa que os habréis fijado es que muchas de las cosas que he mencionado son de 2023, 2024, etc. ¿Dónde está Fudge hoy en día? Pues la respuesta es simple. Hoy en día Fudge sigue ahí, haciendo exactamente lo mismo porque, como os he contado al principio, se quedó sin ideas en 2021. O sea, se la vive repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Guess who had another gender adventure? I did. Este está atrapado en lo que los psicólogos llaman la adicción a la performance en etapa final, que de hecho tiene toda una explicación detrás de las personas que se hacen personajes en internet y pues como que tienen una especie de vida, ¿no? De vida útil que tienen los personajes en internet porque todos tienen un inicio y un final, y es que este ya está en la etapa final de la historia de su personaje. Fudge sigue publicando desde el mismo cuarto infantil con la misma energía maníaca que caducó hace años. Su comunidad original desapareció. Lo que queda en sus secciones de comentarios es un público compuesto casi en su totalidad por hate watchers, o también conocidos como gente que simplemente lo ven porque lo odian, para insultarle o para burlarse de él. Ay, qué horror. Verdaderamente, si yo estuviera en internet y todo el mundo me tirara hate, pero así de que masivo, verdaderamente dejaría las redes o diría, ay, ¿sabes qué? Ya, porfa, a la vuelta. Déjenme descansar un rato. Y personas que le piden que se mantenga alejado de los centros escolares. En el año 2020, Yo también le pediría que se alejara del centro escolar, donde estuvieran mis hijos o así. Fudge probablemente comenzó con la intención genuina de ayudar y educar, pero en el camino la búsqueda obsesiva de la validación digital y la adicción al algoritmo de TikTok devoraron por completo el mensaje. Convirtió su identidad en una parodia dañina, trató a sus alumnos reales como herramientas para generar contenido en TikTok y arruinó una carrera profesional estable que de hecho podría haberle ayudado a salir de esa habitación de sus padres en la que todavía sigue viviendo. Es el reflejo perfecto de lo que ocurre cuando el personaje consume por completo a la persona real. Al final solo queda un hombre de casi 30 años gritándole solo a una cámara, en un cuarto del que nunca pudo salir. Pero Ok, ya, por favor, déjenme de atacar. Todavía no tengo 30, pero para allá voy. En algún momento voy a tener 30. Déjenme, por favor. bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Este personaje me salía a mí muchísimo antes en TikTok y lo vi justo el otro día que me salió un vídeo recomendado de este personaje y dije, Dios mío, tengo que hacer un vídeo de esta persona porque su funa en 2024 fue súper crazy, no sé en qué quedó, aunque bueno, como digo, no ha sido funado nuevamente desde entonces, pero dije, hay que sacar chicha de aquí porque seguro que
que tiene más cosas y obviamente tiene más cosas. También, como digo, siempre disclaimer, bueno, tal vez lo tendría que haber dicho al principio del vídeo, pero que esta persona sea un poco creepy y esas cosas no representa la totalidad del movimiento LGBT, que como parte también del movimiento LGBT me parece importante decirlo, porque muchas veces cuando hago vídeos de personas que sí que son LGBT, la gente como que lo utiliza para meterse con el resto de personas LGBT y obviamente eso no es lo que busco en ningún lado, sino que me gusta traeros historias en internet que a mí personalmente me parecen curiosas y espero que también os parezcan curiosas. Es sorprendente cómo hay gente que todavía puede llegar a pensar que por una persona o dos, como que en general, o el globo, es de ese estilo. O sea, puedes tener varias coincidencias, sí, pero pues apenas conociendo a alguien, o sea, que te tomes el tiempo de conocer a una persona. Muchas veces se le juzga a la gente nomás por alguna diferencia y al final pues todos somos iguales, todos llegamos del mismo modo y nos vamos a ir del mismo modo. Entonces, a veces el abrirte y darte la oportunidad de conocer a alguien es mucho mejor que quedarte con la idea o ser juzgón. A vosotros, pero bueno, gente, si os ha gustado este vídeo me lo podéis dejar en los comentarios y si tenéis también una idea de vídeo que me podéis dejar por ahí, pues os lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, gente. Pues bueno, ese fue el video. La verdad, no conocía el caso. Fue un gusto ver este video de Evapedia. Y pues, ya saben, nada que no les haya dicho antes.